Hola mis Willis, hoy muy ilusionada porque por fin vamos a hacer nuestro poncho. Me lo habían pedido muchísimas veces y nos aquí. Vas a necesitar 675 gramos de una lana muy gorda, más o menos para agujas de 12 milímetros, de allí en adelante. Un par de agujas circulares de 15 milímetros con un cable de 90 centímetros es más que suficiente, alcanza. Luego, para la trenza, un sujetapuntos u otra aguja, o un gancho de pelo o una pinza también funciona. Aguja lanera para rematar lo que nos sobre, cinta métrica, tijeras y 5 marcadores, 2 de un color, 2 de otro color y 1 de un color. Los hago yo misma, como ves. Lo importante es que sea de color contrastante. El vídeo, como es largo, lo he dividido en 3 partes. Y aquí debajo del vídeo y en el blog soywilly.com tienes el enlace aquí arriba donde ves la I. En el patrón también te voy a indicar dónde termina cada parte, en qué minuto del vídeo, de manera que puedas ir avanzando, parar y sepas dónde volver. ¿Ok? Buena suerte y manos a la obra. Antes de empezar el poncho, lo primero que tenemos que hacer es tejer una muestra. Una muestra es un cuadrado de 10 por 10 tejido con las agujas y el hilo con el que vamos a hacer el poncho, para ver cuántos puntos y cuántas vueltas hay en un centímetro. Entonces, vamos a montar. Como esta lana es tan gordita, yo creo que para mí con 10 puntos es suficiente. Llego a los 10 centímetros, más o menos. Si tú trabajas con lana más pequeña, tienes que montar más. Mide más o menos 10. Y 10. Y como el punto principal del poncho es el punto liso o jersey, vamos a hacer la muestra en ese punto. Primera vuelta del derecho. Este último lo voy a tejer por detrás para evitar una lazada muy grande aquí en el borde. Y la segunda vuelta y todas las pares del revés. Ok, cuando más o menos mi muestra tiene lo mismo de ancho que de largo, vamos a ver qué mide. No voy a medir los puntos más, la línea está más externa para que sea más exacto. Vamos a medir de aquí hasta aquí. Para contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos son 12,5 centímetros. Y eso es la medida más importante para nosotros. Lápiz y papel y decimos, si 8 puntos son 12,5 centímetros, yo quiero que mi cuello sea de 50 centímetros, la circunferencia, ¿vale? Entonces, si 8 puntos son 12,5 centímetros, 50 centímetros, ¿cuántos puntos son? Y eso es lo que voy a montar. Entonces, esta X es igual a esto por esto entre esto. 8 por 50 entre 12,5. Y eso me da 32 puntos. Ese es el número de puntos que voy a montar. No importa el número que te dé a ti si trabajas como he dicho, con agujas más finas e hilo más fino. Lo único que importa es que este número que te dé sea divisible entre 4. Es decir, que cuando dividas ese número entre 4, te dé un número exacto. 32 entre 4 es 8. Si me diera 7,5, 9,3, etc.,
Yo voy a llevar esa cantidad a un número que sea divisible entre 4. Divisible significa que multiplicando ese número por 4, el número que te dé a ti, esto total sea un número exacto, sin decimales. ¿Ok? Así que vamos a montar 32 puntos. Para montar los puntos, con este método del long tail o cola larga, dejamos como siempre un trozo de unos 15 centímetros y sobre la aguja pasamos el hilo la mitad del número que nos da de puntos que vamos a montar. En mi caso sería 16. 1, 2, suelto y empiezo. Que no quede apretado, porque vamos a hacer la técnica del magic loop. Y asegurar. Ok, una vez que tienes todos los puntos montados, lo que vamos a hacer es contar la mitad. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Aquí deben haber 16 también. Exacto. Y halo el cable. Así. Este es el hilo que viene del ovillo. Y ahora voy a unir estos dos trozos, las dos puntas de las agujas mirando a la derecha, cable por aquí, no hay nada torcido, borde del montado y saco la aguja de atrás, dejo un poquito de cable de este lado, un poquito de este, el hilo que viene del ovillo lo pongo por aquí y voy a tejer el primer punto para cerrar el círculo y para evitar que aquí se forme una lazada grande doy un ligero tirón, así, y así ya he cerrado el círculo. Este punto lo he tejido del derecho, ahora voy a tejer el siguiente del revés, porque estoy haciendo el cuello del poncho. Se empieza por el cuello y vamos hacia abajo, es un top down, de arriba hacia abajo. Y vamos a tejer un borde en elástico, un derecho, un revés, 1, 1. ¿Okay? He llegado al último punto, así. Y ahora giro el tejido. Los nuditos me deben quedar por dentro y la parte bonita del montaje de puntos por fuera. Vuelvo a poner la posición del Magic Loop. Así. Las dos puntas mirando a la derecha, el cable por este lado, el hilo que viene del ovillo entre las dos agujas, saco el de atrás y me queda un poco de cable por aquí, un poco de cable por aquí y sigo. El último punto que tejí aquí fue del revés, aquí voy a tejer del derecho para que sea un elástico, un derecho, un revés. Y vuelvo a hacer lo mismo. Hemos hecho una primera vuelta apenas del elástico, ¿verdad? Vamos a poner un marcador que nos indique el comienzo de la vuelta.
aquí o aquí, da igual, en un color contrastante con el hilo con el que tejemos. Y repetimos el hilo por dentro de las agujas, saco este cable de un lado, cable del otro y paso el marcador y sigo tejiendo un derecho, un revés. Aquí, siempre en el primer punto, que no te quede una lazada muy grande para que no se forme allí una separación. Y me gusta más tejer estilo continental, es decir, así, sosteniendo el hilo con la mano izquierda, que estilo inglés, que es pasándolo, cuando tejo en círculo. Me parece que es, bueno, siempre el estilo continental es más rápido. En el elástico 1-1 tejemos lo que vemos. Si vemos nudo, tejemos revés. Si vemos la V o el huequito, tejemos derecho. Y como estamos tejiendo el círculo, la ventaja que tiene es que todas las vueltas son iguales, no cambia. El elástico 1-1 es un derecho o un revés siempre. Cuando llego al final, giro el tejido y repito. Siempre fíjate que quede el lado bonito del montaje frente a ti. Así es como sabes que no has torcido los puntos. Hilo por dentro de las dos agujas y saco la de atrás. Y seguimos tejiendo. Primer punto, acuérdate, tirón. Tercera vuelta, igual. Hemos tejido entonces 4 vueltas en elástico 1-1 y vamos a hacer una vuelta del derecho donde vamos a poner los marcadores. Tenemos 4 marcadores más, aparte del inicio de la vuelta. Y estos de color rojo los voy a dejar para marcar los hombros, porque hay que hacer aumentos para darle forma a los hombros. Y estos azules los voy a dejar para marcar donde empieza y termina la trenza. Entonces, hilo por aquí y vamos a hacer lo siguiente. La trenza tiene 12 puntos. Los puntos están repartidos exactamente la mitad aquí, 16, y la otra mitad en el otro lado del cable. Eso quiere decir que la trenza que va en el frente del poncho, en la parte delantera, voy a contar 2, 4, 6 puntos aquí y 2, 4, 6 puntos aquí. Y aquí va un marcador. Y esto es trenza. Esta es la parte del frente. Y luego, para el hombro, voy a dejar 3 puntos más. Entonces, un marcador, un marcador, un marcador, un marcador. Si tú estás tejiendo con una lana mucho más fina y tienes muchos más puntos, lo que tienes que medir para poner el marcador, el primer marcador aquí para el aumento del hombro, es 13 centímetros desde esta mitad. ¿Vale? Entonces, voy a tejer del derecho, en mi caso 7 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí estoy a 13 centímetros de la mitad y pongo un marcador. Ya sé que ahí voy a hacer aumentos después, en la siguiente vuelta. Y luego tejo 3 puntos más
Tú tejerás hasta que te queden 6 y pongo el marcador que me indicará que comienza la trenza. Tejo del derecho hasta que no tenga más puntos en esta aguja. Esta lana se divide un poco. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Doy la vuelta y vuelvo a poner esto en posición del Magic Loop. Las dos puntas hacia la derecha, cable de este lado, hilo por dentro de las dos agujas y saco. Y ahora sé que tejo 6 puntos del derecho, que es para mi trenza. 3, 4, 5, 6. Así, si quieres vuelve a contar, que la trenza tenga lo que está entre los marcadores estos, son 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego 3 más. Marcador del hombro y aquí deben haber 7, 2, 4, 6, exactamente. Y ahora haremos de aquí en adelante una vuelta de aumentos, toda del derecho, y una vuelta de descanso, toda del derecho. Halo mi cable, hilo por aquí arriba y paso. Otra vez posición del Magic Loop. De ahora en adelante vamos a aumentar en las vueltas, una vuelta sí, una vuelta no, en 8 puntos distintos. El primer punto donde vamos a aumentar es después de pasar el marcador que nos indica el comienzo de la vuelta. Tejemos un punto del derecho y aquí viene el primer aumento. Para evitar que cuando tejas te pase esto, que te quede el último punto que está en el cable del lado de atrás más pequeño y después sea más difícil seguir tejiendo cuando tejas el siguiente, trata de sostener este un poco con el dedo y así controlas que no te quede muy pequeñito. Ok, primer punto de la vuelta de aumento, tejo ese punto del derecho y voy a aumentar de la siguiente forma. Tomando la barra que hay entre las dos hileras de puntos, esto que está aquí, la voy a montar sobre la aguja izquierda y voy a tejer ese punto por detrás del derecho. Después del marcador siempre haremos este tipo de aumento, porque el aumento queda inclinado hacia la izquierda. Luego tejo del derecho y un punto antes de llegar al siguiente marcador voy a hacer un aumento, pero inclinado hacia la derecha. Y es así, por el frente. Y lo tejo del derecho por el frente. Tejo el punto que viene del derecho, deslizo el marcador, tejo el punto después del derecho y voy a volver a aumentar como hice al comienzo. Siempre después del marcador
el aumento se hace así. Y lo tejo del derecho. Vuelvo a tejer. Y un punto antes de llegar al marcador sé que me toca otro aumento. Antes de llegar al marcador el aumento siempre se hace así, por el frente. Tejo el punto del derecho, paso el marcador y esto que viene es la trenza, que se tejen todos los puntos del derecho. De aquí en adelante ya no es necesario seguir con el Magic Loop. Puedes hacer lo siguiente. Alar, 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 hasta que tengas otra vez los puntos en la aguja, y el cable solo lo vas a tener del lado derecho. Sigo tejiendo del derecho porque estoy haciendo los puntos, los 12 puntos de la trenza. Deslizo el marcador y sé que aquí, después del primer punto, viene un aumento. Después del marcador el aumento se hace así. Y lo tejo por detrás. Sigo tejiendo. Y cuando quede un punto antes de llegar al marcador, sé que tengo que hacer un aumento por delante. Tejo este del derecho, paso el marcador, tejo un punto y después del marcador tengo que hacer el aumento por detrás. Tejo del derecho y cuando me quede un punto antes de llegar al final de la vuelta, sé que tengo que aumentar un punto por delante porque es antes del marcador. Y ahora voy a hacer una vuelta de descanso, es decir, toda la vuelta del derecho, incluidos los aumentos. Ok, he terminado la vuelta de descanso, tejida del derecho. Vamos a hacer otra vuelta de aumentos para que lo veas bien. Vamos a marcar, no es necesario, pero me gustaría hacerlo, marcar dónde empecé los aumentos. Esta fue la última vuelta de elástico, luego hicimos una donde pusimos los marcadores. Mi primera vuelta de aumentos en realidad ha sido esta. Y esta es la segunda, que fue de descanso. Vamos a hacer la tercera vuelta de aumentos. Después del marcador que me da el inicio de la vuelta, tejo un derecho y aumento un punto. Así. Tejo del derecho hasta llegar a un punto antes del siguiente marcador. Aquí está, un punto antes y aumento. Recuerda que siempre antes de un marcador se aumenta así, por delante. Así. Tejo el siguiente punto del derecho, paso el marcador, tejo el siguiente punto y sé que aquí tengo que hacer otro aumento. Así. Por detrás. Así. Sigo tejiendo el derecho.
y un punto antes de llegar al marcador de la trenza vuelvo a aumentar así por delante. Tejo del derecho, el siguiente, deslizo el marcador y ahora tejo del derecho todos los puntos, los 12 puntos de mi trenza. Paso el marcador de la trenza y un punto después aumento así por detrás. Sigo tejiendo el derecho y un punto antes de llegar al siguiente marcador aumento por delante. ¿Sí? Del derecho, deslizo el marcador del derecho y ahora aumento el siguiente punto así por detrás. Tejo el derecho, acomodo mis cables, y antes de llegar al último punto de la vuelta, aquí, aumento por delante. Ok, esta es la vuelta, hemos terminado la vuelta número 3. La cuarta es de descanso, volveremos a aumentar en la quinta, la sexta es de descanso y nos vemos en la séptima para hacer el cruce, el primer cruce de la trenza. Ok, vamos a tejer la vuelta 7, esto ya va tomando forma. Esta es la espalda, que en realidad es así. El cuello, el frente, aquí va nuestra trenza. Y como esto es una vuelta impar, porque es la número 7, aquí hay que aumentar. Y en la 7 y en la 13 es donde vamos a hacer los cruces de la trenza. Entonces aquí vamos a hacer el primer cruce. Si se te complica hacer la trenza, no tienes por qué hacerla, simplemente teje tu poncho liso, sin problema. Después, este es el marcador, tejo el primer punto y ahora toca el primer aumento, que es así, subiendo la barra como hasta ahora. Sigo tejiendo del derecho. Desde el siguiente marcador hago un aumento antes del marcador, el aumento siempre por delante, deslizo, un punto después del marcador, el aumento por detrás, así, lo tejo del derecho por detrás, un punto antes de llegar al marcador de la trenza, un aumento por delante, y ahora viene nuestra trenza. El primer cruce de la trenza es así, se tejen 4 puntos del derecho, 1, los siguientes 4 los paso a una aguja auxiliar. Puedes usar otra aguja que tengas de tejer. Puedes usar hasta un lápiz o un gancho de pelo, lo que tengas. 1, 2, 3,
4 y los dejo por detrás del tejido, allí suspendido. Dejo 4, el derecho siempre, 1, 2, 3, 4, y estos 4 que había dejado aquí atrás los paso de nuevo a mi aguja izquierda para tejerlos del derecho. 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y he hecho el primer cruce de la trenza. Ahora lo que sigue es terminar la vuelta. Vamos a pasar este marcador para acá. Haciendo los aumentos como ya sabemos. Aquí, después de este marcador, dejo un punto al derecho y hago un aumento por detrás. Un punto antes de llegar al siguiente marcador. Un aumento por delante. Paso el marcador. Dejo un punto. Y hago un aumento por detrás. Y aquí, antes de llegar, un aumento por delante. Entonces, la siguiente vuelta, que es la 8, sería de descanso. La 9 es otra de aumentos y así sucesivamente. Esto te lo puedes ir midiendo porque lo que nos va a determinar cuándo parar los aumentos es el largo del hombro. Puedes medirte desde donde te caiga este cuello, que es justo al final de donde empieza el hombro, y mide el hombro a ver cuántos centímetros tiene. En mi caso son 14 centímetros. Entonces voy a tejer aumentando como hasta ahora hasta que esto mida 14 centímetros, me lo pruebo y veo si ya ha llegado a la parte más externa del hombro, y si he llegado ya paro de aumentar aquí. Vamos a tejer un poco más y nos vemos. Ok, creo que he llegado a la medida del hombro que quería, pero me lo quiero probar, y como hay más puntos que el largo del cable que estoy usando, para estar completamente segura lo que voy a hacer es transferir los puntos a este trozo de hilo auxiliar y me lo voy a medir para que veas tú también cuándo has llegado al punto en que hay que parar los aumentos de los hombros y solo hacer por un rato más para cubrir el busto aumentos aquí antes de llegar a la trenza. Aseguro y vamos a medir. Ok, cuando me lo mido me doy cuenta que he llegado al punto donde quería. El tejido cubre el hombro, ya no quiero aumentar más de aquí en adelante en los hombros, simplemente voy a seguir aumentando antes y después de la trenza. Esto será unos 9 centímetros más
hasta cubrir el busto y luego ya no aumento más por ninguna parte. Ahora lo que voy a hacer es volver a pasar los puntos a mis agujas. Así. Uno por uno. Y después sacaremos este hilo auxiliar. Ok, vamos a hacer la vuelta número 13, que es la del siguiente cruce del cable. Y como ya decía, de aquí en adelante no voy a aumentar más, ni en la espalda, ni en los hombros. Simplemente voy a dejar este marcador para que me indique dónde comienza y termina una vuelta. Así que aquí simplemente tejer del derecho. Aquí tampoco voy a aumentar más y me deshago del marcador porque ya no lo necesito. No necesito ninguna cosa que me indique dónde está el hombro. Aquí sí voy a aumentar. Esto es justo antes de llegar a la trenza delantero del poncho. ¿Por qué? Porque tenemos que aumentar un poco más hasta que hayamos cubierto el punto más ancho de nuestro contorno de busto. Y como ya medí, pues para mí voy a seguir aumentando cada 2 vueltas durante los próximos 9 centímetros o 9 vueltas, que es mi medida. Esta es la vuelta 13. Y aquí viene el segundo cruce. El segundo cruce se hace de esta forma. Los primeros 4 puntos los paso, hago la aguja auxiliar, 1, 2, 3, 4, y los voy a dejar por el frente del tejido. Esta vez dejo los siguientes 4 del derecho. Y estos 4 los monto otra vez en mi aguja izquierda. Y los dejo del derecho. Ya he hecho el otro cruce y estos últimos 4 se tejen del derecho. ¿Ves? Y ahora aquí voy a aumentar un punto después del primer punto, luego del marcador. Y sigo tejiendo del derecho. Aquí tampoco necesito más este marcador, ni voy a aumentar más. Este es el otro hombro. Lo saco. Y tampoco voy a aumentar más en la espalda, es decir, no voy a aumentar antes de llegar al marcador del final de la vuelta. Esta era la vuelta número 13, ahora vendrá así. 14 de descanso y lo dicho, sigue tejiendo y aumentando cada 2 vueltas como hasta ahora, hasta que hayas pasado la parte del busto.
Después ya no aumentas más y lo único que tienes que tener en cuenta es que vas a hacer el cruce. Lo acabamos de hacer en la vuelta 7, la vuelta siguiente sería en la vuelta 13. La vuelta siguiente es la 14 y volvemos a empezar a contar para hacer el cruce. El próximo cruce sería en la 7ª y luego otra vez en la número 13. Y así sucesivamente hasta que hayas llegado al largo deseado. Nos vemos un poquito más adelante. Y aquí se ve, he aumentado hasta llegar al punto del contorno de busto más ancho y ya no voy a aumentar más. Sigo tejiendo sin aumentos. Ok, he tejido, ya me ha gustado el largo que tiene. Y esta sería, voy a la vuelta 45, donde me tocaba hacer otro cruce. En lugar de hacerlo, para que el borde no se vea raro, voy a empezar a tejer el borde igual que lo hice en el cuello, en elástico 1-1, es decir, un derecho, un revés. Y voy a tejer varias vueltas, un derecho, un revés. Voy a quitarlo para que se vea mejor. Así es. Ahí está. Un derecho, un revés. Un derecho, un revés. Hasta el final de la vuelta. Y nos vemos para empezar la segunda. Ok, he terminado la primera vuelta del elástico. Vamos a hacer la segunda. Y recuerda que cuando tejemos en círculo, tejemos lo que vemos. Así que siempre será todas las vueltas un derecho, un revés. Y seguimos tejiendo así hasta que hayamos hecho 4 vueltas en punto elástico 1-1. Aquí ya he hecho las 4 vueltas del elástico, las cuentas así, 1, 2, 3, 4. Y lo que vamos a hacer, ya te puedes deshacer del marcador de inicio de la vuelta, vamos a cerrar en patrón. Cuando se dice cerrar en patrón quiere decir que cierro del derecho cuando vea un derecho y del revés cuando vea un revés. Al comenzar tejemos un punto del derecho, el siguiente del revés, porque es lo que toca, y montamos el primero que tejimos sobre este último. Ahora toca derecho y monto el anterior sobre este. Ahora toca revés. Y así sucesivamente hasta terminar. Cuando hayamos terminado, aquí te va a quedar una especie de escalón. Tengo un truco en el curso para aprender a tejer con agujas circulares que te dejo aquí mismo y a continuación de este vídeo, donde ves cómo rematar ese último punto. Y ya no queda más que esconder los hilos y lucir tu poncho. Espero que te haya gustado. Pulgares arriba, déjame tus comentarios aquí debajo y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta la próxima.